Hola, en este vídeo vamos a ver qué son los grupos y los agrupamientos y para qué sirven. Los grupos son básicamente conjuntos de alumnos. Podemos tener varios grupos en el curso y los alumnos pueden estar asociados a cualquiera de esos grupos, a varios o a ninguno. Los agrupamientos son conjuntos de grupos y los alumnos pueden pertenecer a varios grupos y a varios agrupamientos a la vez. Entonces, vamos a ver cómo se gestionan y después vamos a ver para qué se utilizan. Nos iremos aquí a la sección de grupos para ver cómo se gestionan. Aquí vamos a tener tres pestañas: grupos, agrupamientos y visión general. Desde grupos, desde la pestaña grupos, vamos a gestionar los grupos. Aquí tenemos dos grupos creados: el grupo de alumnos A, que tiene 5 alumnos, que son estos de aquí, y el grupo de alumnos B, que tiene 2 alumnos. En cualquier momento podemos entrar en cualquier grupo y hacer clic en agregar o quitar usuarios y podremos eliminarlos o añadirlos a este grupo. En cualquier momento podemos editar los ajustes del grupo, cambiando el nombre, podemos eliminar el grupo seleccionado, podemos crear un grupo nuevo y podemos crear grupos de manera automática si tenemos muchas personas y queremos que se haga de una forma más rápida, ¿no? Esta forma de trabajar con los grupos es muy sencilla y en cuanto lo practiquéis un poquito veréis que no tiene ningún problema. Si nos vamos a los agrupamientos, vamos a ver que aquí tenemos un solo agrupamiento por ahora, porque ya lo he creado. Entonces un agrupamiento va a estar compuesto de grupos. Y podremos cambiarle el nombre y también podemos gestionar los grupos que hay dentro de este agrupamiento desde aquí. Luego aparte tenemos la visión general, que nos da un pequeño informe de cómo tenemos nosotros organizados los grupos y agrupamientos, ¿no? Nos dice que tenemos dos grupos, grupo A y grupo B, nos dice las personas que hay dentro de cada grupo, el número de usuarios, nos dice las personas que se han quedado fuera de un agrupamiento y nos dice las personas que se han quedado fuera de algún grupo. Esto es importante porque cuando tenemos mucha gente y organizamos, por ejemplo, varios grupos, puede que alguna persona se nos quede fuera. Entonces esto nos avisa, ¿no? Nos dice, oye, ojo que te has quedado con un usuario fuera. No vaya que eso sea un error, ¿vale? Entonces aquí nos podemos asegurar que no tenemos ninguna persona fuera. Bueno, en este caso ya tenemos estos grupos creados, ¿no? Y estos agrupamientos. ¿Para qué sirven los grupos? Pues los grupos y los agrupamientos tienen cosas en común, o sea, se utilizan para cosas comunes y se utilizan para cosas diferentes. Los grupos se utilizan para que nosotros definamos que una actividad o cualquier elemento de un curso, un recurso de una actividad, cualquier elemento de un curso que permita su uso asociado a grupos, funcione con grupos diferentes de trabajo. Es decir, si yo creo una actividad y le digo que va a funcionar con grupos, la actividad que están realizando unos alumnos no interfiere en la actividad de otros. Por ejemplo, en un foro. Si yo entro en un foro y le digo que lo van a utilizar grupos, pues los usuarios del grupo A no van a poder ver lo que hacen los usuarios del grupo B. Eso en principio, ¿no? Porque ya veremos que a lo mejor sí que pueden verlo, pero no pueden interactuar con lo que ven los otros, ¿no? Esa es la idea. Y otra idea es que si tenemos a gente trabajando en un elemento que permite utilizarlo con grupos, podemos discriminar las calificaciones por diferentes grupos. Si nos vamos, por ejemplo, al curso y entramos en esta tarea que está configurada para ser utilizada por grupos, vamos a ver que al entrar en la tarea, ya veremos para qué sirve esto y cómo funcionan las calificaciones, al entrar en la tarea y ver las calificaciones que hay, puedo discriminar entre las calificaciones de todos los participantes del grupo A o del grupo B, que es lo que tengo definido. Entonces, utilizar grupos nos permite a la hora de calificar separar a los alumnos, ¿vale? Esa es una de las funciones. La otra función que podemos hacer con los grupos es restringir el acceso a un elemento del curso. Yo puedo crear un elemento del curso y decirle que a ese elemento solo van a acceder los alumnos del grupo A, eso lo haremos en otro sitio, o los alumnos del grupo B, ¿vale? Nos permite esa restricción. Y los agrupamientos también nos van a permitir restringir el acceso a elementos según estés en un agrupamiento o no. Los agrupamientos también nos van a permitir que usuarios de un mismo agrupamiento puedan trabajar juntos en una actividad. Entonces, ya que tenemos más o menos una idea de para qué sirve un agrupamiento, vamos a ver cómo se configura. Pues lo podemos configurar. Bueno, ya que tenemos una idea de cómo funcionan los grupos y los agrupamientos, vamos a ver cómo se configura. Para configurar grupos y agrupamientos, podemos irnos a un nivel de curso, es decir, definir el funcionamiento a nivel de curso. Eso lo haríamos yéndonos al curso y haciendo clic aquí y en editar ajustes. Y ahora tendremos que irnos hacia abajo, hacia el último grupo de parámetros y vamos a tener aquí tres parámetros. El modo de grupo. Estos tres parámetros van a definir el funcionamiento de los grupos a nivel de curso. Y luego a nivel individual de elementos del curso puede que podamos definir el funcionamiento
que tendrá preferencia sobre lo que hemos definido aquí o no, ¿vale? Eso depende de un parámetro que vamos a ver aquí. Entonces, el modo de grupo define tres cosas. No hay grupos, con lo cual en el curso no va a haber grupos y todo el mundo funciona igual, no podemos discriminar por nada. Hay grupos separados, eso quiere decir que si por ejemplo tenemos el grupo A y el grupo B y los dos trabajan en un foro, lo que haga el grupo A no lo puede ver el grupo B, ¿vale? Y lo que haga el grupo B no lo puede ver el grupo A. Los alumnos, de cualquier manera, no son conscientes de que existen grupos. Para ellos es totalmente transparente. Ellos entran y no saben si... Bueno, pueden saberlo, ¿no? Pero en principio no tienen por qué saberlo y les da igual que estén en un grupo o no. Eso nos interesa a nosotros, pero ellos les traen sin cuidado y es transparente. Si seleccionamos grupos visibles, quiere decir que diferentes grupos que trabajen en un mismo elemento van a trabajar viendo lo que hacen los demás. Es decir, si están en un foro, los alumnos del grupo A pueden ver los mensajes que mandan los alumnos del grupo B, pero no pueden participar en ellos, ¿vale? Esa es la diferencia entre grupos separados y grupos visibles. El siguiente parámetro, que es forzar el modo de grupo, lo que hace es que si le digo que sí, la definición que haga yo aquí es la que va a imperar en todo el curso. Y da igual lo que yo ponga en los elementos del curso. Pero si le digo que no, si hay algún elemento del curso, que por ejemplo, si yo tengo aquí no hay grupos y el elemento del curso pone que tiene grupos separados, va a tener preferencia en la configuración de ese elemento del curso, ¿vale? Y luego el agrupamiento por defecto, que es la última propiedad, va a definir a qué agrupamiento están asociados todos los alumnos por defecto del curso. En este caso tenemos el agrupamiento de prácticas o ninguno, seleccionamos ninguno. Le daremos a guardar cambio y mostrar. Entonces ya tendríamos configurado el funcionamiento de grupos a nivel de curso. Entonces vámonos ahora a nivel de elemento, por ejemplo, esta tarea práctica. Pues ahí tenemos una tarea y vamos a definir cómo funcionaría el sistema de grupos en relación a esta tarea, independientemente de lo que yo haya configurado a nivel de curso, ¿vale? Entonces le daría aquí a editar, editar ajustes, y ahora me iría aquí abajo a ajustes comunes del módulo. Y aquí puedo definir el modo de grupo. Puedo definir que no haya grupos, que haya grupos separados o que sean grupos visibles. Y también puedo definir un agrupamiento. Si defino un agrupamiento, quiere decir que todos los alumnos que estén en este agrupamiento, es decir, todos los alumnos que estén en los grupos de este agrupamiento, van a poder trabajar juntos y van a poder ver el trabajo de los demás en este elemento, que es una tarea. ¿Qué más puedo hacer? Pues puedo añadir una restricción de acceso por grupo o por agrupamiento. Eso lo puedo hacer desde aquí o lo puedo hacer desde añadir restricción. Añadir restricción lo veremos en un tema aparte con todo detalle. Pero si les decimos aquí añadir restricción por grupo o agrupamiento, se me crea aquí una nueva regla y puedo definir qué se necesita para que un alumno entre en este elemento. Entonces tengo que definir que el alumno debe o no debe, yo defino lo que quiera, por ejemplo, debe cumplir lo siguiente: que pertenezca a cualquier grupo, pertenezca al grupo de alumnos A o pertenezca al grupo de alumnos B. Vamos a decirle que pertenezca al grupo de alumnos A. Y aparte también vamos a añadir una restricción de agrupamiento. Vamos a decirle que queremos una restricción de todas las que hay, aquí también hay de grupo, queremos una restricción de agrupamiento. Y le decimos que el alumno tiene que pertenecer a alumnos de práctica. Esto no tiene mucho sentido, ¿no? Porque, bueno, en este caso, el agrupamiento alumnos de prácticos ya incluye a los grupos de alumnos A, pero bueno, podemos combinar aquí varias restricciones. Para terminar, le daremos a guardar cambio y regresar al curso. No lo vamos a hacer para no cambiar la configuración. Y bueno, ya hemos visto qué son los grupos, los agrupamientos, cómo se gestionan y para qué sirven. Ahora vamos a ver que nosotros como profesor podemos de un vistazo saber qué elemento está funcionando bajo las cláusulas de un grupo o de un agrupamiento. Y esto nos lo dice este icono, ¿vale? Estos iconos, este icono así, tal cual, quiere decir que este grupo, este elemento, este de aquí, este de aquí, este de aquí, están funcionando con grupos visibles, ¿vale? Vamos a cambiar esto. Bueno, vamos a darle a editar, editar ajustes. Y vamos a decirle que, en este caso, la tarea 1, en ajustes comunes del módulo, bueno, a ver si se abre, ajustes comunes del módulo, le vamos a decir que son grupos separados. Y le damos a guardar cambio y regresar al curso. Y esta es la diferencia de un grupo separado con un grupo visible, ¿vale? Entonces estos iconos nos permiten saber qué funcionamiento de grupo hay en este elemento. Y esto quiere decir que aquí no hay grupos, ¿vale? Aquí entran todos los alumnos por igual, ¿vale? Esta es la forma de saber qué tipo de funcionamiento de grupo tienen nuestros elementos. Bueno, pues este concepto a priori puede ser un poco confuso, pero en cuanto empecéis a trabajar con grupos,
os daréis cuenta de que es más sencillo de lo que parece. También es importante saber que cuando se trabajan con grupos hay que configurar bien los grupos y hay que asegurarse muy bien de la configuración después que se hace de cada grupo. O sea, la configuración que se establece de grupos a nivel de curso y a nivel individual de elementos del curso, ¿vale? Porque si configuramos algo mal, podemos volver un poco locos a los alumnos porque a lo mejor no entran donde deberían entrar o tienen algún problema de acceso, ¿no? Entonces, siempre que utilicemos estas restricciones, hay que tener cuidado con ellas. Y bueno, como resumen, diremos que los grupos son conjuntos de alumnos, los agrupamientos son conjuntos de grupos. Los grupos nos van a permitir hacer que los alumnos trabajen en grupo dentro de una actividad del curso, viendo el trabajo de los demás o no, y también nos van a permitir discriminar las calificaciones por diferentes grupos. Esto está muy bien, por ejemplo, si tenemos varios grupos de clase dentro de un mismo curso. Podemos trabajar con actividades diferentes para ellos, podemos trabajar separando sus calificaciones y eso es más cómodo para nosotros, ¿no? Y también los grupos y agrupamientos nos van a permitir restringir el acceso a elementos del curso, lo cual también está muy bien porque si tenemos varios grupos de trabajo y tienen actividades diferentes, podemos definir todas las actividades en el curso, asociarlas a grupos y agrupamientos, es decir, restringir su acceso a grupos y agrupamientos y así los usuarios solo van a poder entrar en la que tienen que entrar y no en la otra, ¿vale? Entonces, modelando esta configuración adecuadamente, podemos aportarle mucha funcionalidad y mucha versatilidad a nuestros cursos, sobre todo cuando estamos trabajando con grupos que son diferentes de alumnos que tienen necesidades o funciones diferentes dentro del mismo curso. Bueno, pues nada más. Esto es todo respecto a grupos y agrupamientos. Como os he dicho, puede ser un poco confuso al principio y gestionar todos los parámetros, que no son muchos, son 3 o 4, al principio puede provocar algún dolor de cabeza. Pero en cuanto lo utilicéis 2 o 3 veces vais a ver que no ofrece mayor dificultad. Bueno, pues nada más. Un saludo desde el Centro de Recursos Digitales de la Universidad de Cádiz.